Bueno, el primer estudio entonces que vamos a ver es el estudio de corte transversal, que ya lo conocen en realidad. ¿Qué es un estudio de corte transversal? Un estudio de corte transversal es cuando los factores, sean de riesgo o no, no sabemos todavía, pero le llamamos en general factores o posibles factores de riesgo, y los eventos, ya sean de enfermedad, muertos, animales positivos, lo que sea, se mide simultáneamente. Es cuando se saca una foto de una población en un determinado tiempo. ¿Qué quiere decir que se saque una foto? Bueno, que independientemente de lo que sea, si el animal, por ejemplo, esté enfermo o no, independientemente de eso y de cuál sea la exposición, porque no se sabe al principio, se hace el muestreo. Y ese muestreo es independiente, tanto de la exposición como del evento. Fíjense acá en este círculo que es la población, hay animales enfermos, pero yo no sé si están enfermos o no. Eso lo voy a determinar entonces tomando una muestra dentro de esa población. Para eso, bueno, tendré que saber primero qué es cuál es el objetivo de este estudio de corte transversal, qué es lo que van a medir, cómo se va a definir el caso. Esa muestra se toma así en forma aleatoria, como vieron en el teórico que dio Claudina, pues siempre es aleatorio, porque si no va a ser un muestreo sesgado, que también tiene su validez, pero en general la definición es que se toma una muestra de esa población, para eso hay que calcular el tamaño, ¿no? Cuántos animales se necesitan previamente, y no se sabe cuál es el estatus del evento, si es una enfermedad, no se sabe si los animales están enfermos o no, ni a qué estuvieron expuestos esos individuos. Por eso se dice que el factor o la exposición y el evento se miden al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se toma una muestra, vuelvo a repetir, independientemente de la exposición y del evento, y el estudio va a empezar acá, en el A más B más C más D. ¿eh? Ahí empieza el estudio. Se tiene un determinado número de animales, bueno, se llevará las muestras al laboratorio, se muestrean, sea sangre, materia fecal, ADN, lo que sea. Ahí empieza el estudio con el total de animales, o de muestras, mejor dicho, leche, puede ser leche, de muestras, y después se hará un análisis de lo que sea, de laboratorio, PCR, serología, coprológico, necropsia, puede ser, lo que sea, y se determina entonces, dentro de esa muestra, de ese total de animales, cuáles están enfermos o positivos o lo que sea que se quiera determinar. En este caso tienen enfermos sanos, enfermos, habrá que ver cómo se determina que un animal está enfermo, ¿eh? Y se ve si estuvo expuesto a algo, sí o no. Bueno, expuesto sí o no, necesito información. Necesito en el campo recopilar, por ejemplo, en el campo, en el tambo, en la guachera, en el galpón de pollo parrillero, en el galpón de cerdos, ver a qué estuvieron expuestos. Entonces, vemos acá unas fotos para reforzar el concepto anterior. Tenemos entonces en este caso terneros, parecen de tambo por la, los colores, ¿no? Terneros de tambo, que van a ir a la guachera seguramente, o los sistemas de crianza artificial. Ahí se toma una muestra en un estudio de corte transversal, no se sabe si están enfermos o no, en este caso interesa si tienen diarrea o no, bueno, eso se puede ver así cuando se recolecta la muestra, pero para calcular el tamaño del N no interesa, el tamaño de la muestra no interesa si tienen diarrea o no. Eso se establecerá después, una vez ya que se hace el muestreo, y si se puede categorizar y registrar
si los terneros tenían diarrea o no, después se puede hacer en el laboratorio. En este caso me imagino que están tomando muestras de materia fecal, ¿no? Si es diarrea. Bueno, entonces una vez que se hace el muestreo se va a tener el determinado número requerido de muestras, se evalúa entonces el evento y los posibles factores de riesgo, dice al mismo tiempo. ¿Cuáles pueden ser los posibles factores de riesgo? Y bueno, si el evento es diarrea, habrá que ver factores que pueden llegar a tener una asociación con la diarrea en el ternero. Por ejemplo, el tipo de parto, dice ahí. Bueno, el tipo de parto importa, sí o no. Y capaz que no importa el tipo de parto en sí, pero si hay un parto dificultoso, puede pasar que el ternero no ingirió inmediatamente calostro. Bueno, entonces ahí aparece, se demoró el parto, hubo más tiempo de que si fuera un parto normal y podría tener alguna influencia con la diarrea o no, pero me interesa registrar. Entonces uno va anotando en una planillita, en un papel, bueno, qué tipo de parto, por ejemplo, tuvo. O también puede ir después, una vez que ya se hizo el muestreo, a los registros. Si en este caso el sistema de crianza artificial, un tambo, tiene registros, que eso es muy importante contar con esa información. La paridad de la madre, dice, capaz que no tiene nada que ver con que el ternero tenga diarrea, pero si estamos como todos los mamíferos, una vaquillona, lo que sería similar a una madre primeriza, y bueno, inexperiencia, juventud, lo que sea, puede hacer también inseguridades, etcétera, etcétera, puede hacer que no tenga un calostro, un buen calostro, como cuando damos la teta a los bebés, un buen calostro, una buena, que le pase al feto, bueno, ya al nacido, ternero, bebé, lo que sea, cachorro, la inmunidad justamente a través de calostro. Puede o no tener, no sé, pero me interesa registrarlo para ver si tiene o no algo que ver, con, en este caso, la diarrea. Bueno, estación de nacimiento, y puede ser, porque si hay un ternero nace en invierno, va a estar con frío, con lo frío que hace en el medio del campo, también que lo afecte, lo estrese, etcétera, etcétera, le impida ingerir calostro o lo que sea, y que después eso se manifieste en diarrea o no. Bueno, ingestión de calostro, higiene del balde, desinfección del ombligo, el personal a cargo, etcétera, etcétera, todo lo que está involucrado en el manejo en una guachera, y también agentes, por ejemplo, agentes, bacterias, virus, protozoos, Escherichia coli, Cryptosporidium, rotavirus, coronavirus, ¿tendrán o no? Ah, y si tiene, por ejemplo, Cryptosporidium, que es un parásito muy común en los terneros que les provoca diarrea, alta morbilidad, no tan alta mortalidad, bueno, con la materia fecal esa que se juntó habrá que hacer una técnica de concentración, después una tinción, etcétera, etcétera, mirar al microscopio, y si tiene Cryptosporidium, muy probable que el ternero tenga diarrea, o Escherichia coli, los virus, etcétera. Entonces, la evaluación del evento y de estos posibles factores de riesgo se hace al mismo tiempo. ¿Cómo se hace? Bueno, o preguntándole a la persona que está a cargo de los terneros, al dueño del establecimiento, a alguien que esté en contacto con los animales. Si se tienen registros, mejor, porque no tiene que estar molestando a la gente y perdiendo el tiempo cuando uno va al campo. Bueno, eso entonces es un estudio de corte transversal. No dije, pero la medida de frecuencia es la prevalencia, que ya la conocen, la prevalencia del evento. Acá les muestro un tipo de estudio de corte transversal que hacían los estudiantes, pero cuando ya estaban en cuarto año, en las enfermedades transmisibles y tóxicas de los pequeños animales, donde justamente el evento, que lo hacían en los prácticos, en los laboratorios, era ver los perros, factores asociados con el riesgo de la presencia de parásitos en caninos.
¿Qué hacían los estudiantes? Ustedes buscaban un perro de alguien, de un dueño por supuesto, o el mismo, el propio, le juntaban la materia fecal, llevaban al laboratorio en los prácticos, procesaban esas muestras en flotación simple y nada más. Bueno, hacían otras técnicas, Telemann por ejemplo, pero no la vieron todavía, ya la verán en cuarto año. Y en el microscopio se determinaba si ese perro tenía estructuras parasitarias o no. Huevos, quistes o quistes, huevos, ahí tiene el tipo Ascaris si se acuerdan, las coccidias, huevo tipo Strongilido, la cápsula ovígera de Dipylidium caninum, el huevo de Trichuris y otros más que pudieron aparecer. Ese era el evento. ¿Cuáles eran los factores? Bueno, pues justamente los recolectaban a los factores, variables o exposiciones a través de una encuesta, al dueño o a ustedes mismos, digamos, con datos de qué, del perro, edad, sexo y otras características, datos del ambiente y después cuál era el resultado del coprológico, con las posibles estructuras, positivo, positivo, negativo, negativo, bueno, y eso se iba registrando. Después se hacía todo un Excel con todos los resultados y a través de varios años, gracias al trabajo de los estudiantes, pudimos hacer una publicación de esto, que está, bueno, búsquenla. Está Carlos Mota, que es profesor de las ETT de pequeños animales, Ana Esbafo, que era la docente encargada de la parte de los parásitos, y yo, Karina Tiranti. Bueno, y pudimos hacer una publicación en, no me acuerdo qué revista, bueno, turca, creo, una de Turquía. Entonces, bueno, acá justamente hay una serie de preguntas, entonces así es como se va, a través de una encuesta se recolectan los factores a analizar. ¿Edad interesa? Sí interesa, porque hay parásitos que aparecen debido, por ejemplo, a una transmisión transplacentaria o transmamaria en los cachorros. Hay otros parásitos que no, que entran por piel, por vía cutánea, entonces afectan más a los perros adultos, no cachorros, sino adultos. El sexo no interesa, en realidad no habría diferencia, salvo algunos parásitos en específico, pero no sería ningún factor, pero siempre se registra para tener justamente una idea de la demografía, podemos decir, de los perros o de la muestra. Bueno, se adquirió, ¿dónde adquirió el perro que se muestrió? Bueno, distintas opciones, y si es en criadero es muy probable y es un cachorro que venga parasitado con coccidias, que afectan a los animales y se da más en hacinamiento. El número de perros interesa, sí, porque pueden estar autoinfestándose constantemente o infestando a todos los perros que estén en la vivienda. Si sale a la calle, bueno, sí, debe tener hay una hipótesis ahí que haya una asociación con la presencia de algún determinado parásito. Sale a plazas y parques, el hecho de ingerir palomas, aves, roedores, eso por los huéspedes paraténicos, y que daría una explicación a por qué el perro está parasitado, bueno, y así sucesivamente. Tratamiento, es muy importante saber si tuvo tratamiento, porque ahí seguro que el resultado del coprológico es negativo. Se pregunta si tiene pulga, y sí, porque si tiene pulga seguro que está parasitado con Dipylidium caninum, que es justamente el huésped intermediario, y así, bueno, sucesivamente. Preguntas sobre el ambiente, las características del peridomicilio, patio, la frecuencia que el dueño elimina, o sea, no elimina, sino que levanta y dispone descarta de manera adecuada la materia fecal del perro, no que la tire a la calle o la tire al vecino. Es lo mismo con la gente cuando sale a pasear su perro, con la correíta y la bolsita. Y bueno, entonces esto es un típico estudio de corte transversal, como estaba ya el de los terneros.
En este caso es un estudio que hacían ustedes ya en cuarto año. Bueno, entonces cuando uno se tiene ya una vez los resultados, esperen que se me fue, si uno pregunta cuál es el riesgo de enfermar, en este caso sería de ser positivo alguna estructura parasitaria, el perro, ¿no?, en la materia fecal, ¿cuál va a ser la medida de frecuencia? La prevalencia. Vamos a tener dos prevalencias, la prevalencia de la enfermedad en el grupo expuesto y la prevalencia de la enfermedad en el grupo no expuesto. En este ejemplo de este estudio de corte transversal que hacían los estudiantes en cuarto año, bueno, por ejemplo, será la prevalencia de los huevos de algún parásito o las estructuras parasitarias, al menos una, o todas, eso se puede determinar, después se calcula. Si, por ejemplo, el perro es, ponerle el grupo expuesto, es un cachorro, por ejemplo, es menor a un año, y la prevalencia de que la materia fecal, o sea, de estructuras parasitarias encontradas en la materia fecal de los perros muestreados en los no cachorros, perros adultos, pongámosle. Eso sería el grupo expuesto, grupo no expuesto. Esto para cada uno de todos los datos que se fueron recopilando en esta breve encuesta. Entonces, medida de frecuencia, la prevalencia. Otra pregunta a hacer es en cuánto incrementa o disminuye de forma relativa el riesgo. Eso se contesta calculando lo que es la medida de asociación, que en el estudio de corte transversal es el RP o la razón de prevalencia, que va a determinar qué cosa, la fuerza de la asociación. ¿Va para arriba en cuánto? ¿Va para abajo en cuánto? ¿Es 1? Bueno, para eso hay que calcularlo. Y se calcula justamente en estas comparaciones específicas relativas que veíamos al principio en el cuadro, la segunda, tercera diapositiva. La razón de prevalencia entonces es igual a la prevalencia de la enfermedad en el grupo expuesto dividido la prevalencia de la enfermedad en el grupo no expuesto. Pregunta acá, ¿cuándo el RP es mayor a 1? Y será mayor a 1 cuando la prevalencia de la enfermedad en el grupo expuesto sea un número mayor a el que está dividiéndose en el numerador. Cuando el RP es igual a 1 y cuando esta prevalencia de la enfermedad en el grupo expuesto sea igual o un número muy parecido a la prevalencia de la enfermedad en el grupo no expuesto. Y cuando el RP es menor a 1, y será que acá arriba en el numerador hay un número más chico que en el denominador, y entonces eso me va a dar 0, cuando se divida 0, y algo. Y eso está acá justamente graficado. La fuerza de la asociación, entonces, que es la medida de asociación, que en este caso es la razón de prevalencia, puede ser mayor a 1, igual a 1 o menor a 1. ¿Qué quiere decir que es mayor a 1? Y que la prevalencia en los expuestos dividido la prevalencia en los no expuestos, de por ejemplo en este caso, que tienen acá 2,25. Siempre la relación es a 1, porque son razones, la palabra lo dice, razón de prevalencia. 2,25 a 1, ¿cómo se interpreta? Esto ya lo saben, pues que se observaron 2,25 casos prevalentes del evento, enfermedad, perros positivos, lo que sea, en el grupo expuesto por cada un caso prevalente del mismo evento, en el grupo no expuesto. Así interpretan entonces estas comparaciones relativas, específica en este caso con la prevalencia. Si es 1, eso se dice que es un factor indiferente. ¿Por qué? Porque no hay diferencia
entre la prevalencia en el grupo expuesto y la prevalencia en el grupo no expuesto, sino que son iguales. Para que dé 1 y se divide, tienen que ser iguales o muy parecidos. Y después acá, cuando la razón de prevalencia es menor a 1, ahí entonces estamos hablando de un factor protector. ¿Qué pasa? Se disminuye el riesgo. Entonces se habla se observa una disminución en el riesgo, mejor dicho, y eso se llama un factor protector. Fíjense en este grafiquito que la prevalencia en los expuestos es menor a la prevalencia en los no expuestos. La fórmula siempre es igual para calcular el IRP. El de los expuestos va arriba. Entonces, al dividirlos, se obtiene un número menor a 1. En este caso es 0,44. La relación es siempre a 1. ¿Cómo se interpreta? Pues que se observaron 0,44 casos prevalentes del evento o enfermedad, lo que sea, muerte, lo que sea, en el grupo expuesto por cada un caso prevalente del evento en el grupo no expuesto. Y esto que tenemos acá, en esta se repite para todos, absolutamente todos los estudios que van a ver en este curso. ¿Qué va a cambiar? La medida de asociación y cómo se calcula y la medida de frecuencia. Pero después este grafiquito lo vamos a ir ya pasando más rápido porque lo van a ver en el estudio de casos y controles, en el estudio de cohortes y bueno, no tanto en los experimentales porque ahí más siempre se trabaja con los RP menor a 1, con factores protectores, y entonces ahí aparece otras cosas. Pero es para todos los estudios lo mismo. Bueno, tenemos entonces acá lo que es la fuerza de la asociación, va para arriba, queda en 1, va para abajo, y de ahí va esa fuerza de la asociación quiere decir, ¿qué quiere decir? Y 2, bueno, ahí tenemos 25 casos prevalentes del evento en el grupo expuesto por cada un caso prevalente del evento en el grupo no expuesto. Pero ¿qué puede pasar? Que haya una mayor fuerza de la asociación. En vez de 2 sea 20. Entonces se observaron 20 casos prevalentes del evento en el grupo expuesto por cada siempre va a ser a 1, un caso prevalente del evento en el grupo no expuesto. Entonces ahí justamente da la fuerza de la asociación. Y 2 es dos veces, 2 casos a 1. 20 y 20 casos prevalentes en el grupo expuesto a 1 prevalente en el grupo no expuesto, puede ser más alto el número, y eso es justamente lo que indica la fuerza de la asociación. Pero además de esta medida de asociación hay otra cosa. El RP en este caso, y en general todas las medidas de asociación, en este caso es el RP porque estamos hablando del estudio de corte transversal, se obtiene, se hace la división, se obtiene un número, ese es el estimador puntual, es un número, pero hace falta otra cosa, y es la estimación por intervalos de confianza del 95%, que siempre vamos a trabajar con el 95%. Y esa es la estimación que hace falta para contestar la pregunta si el factor, que estamos analizando, sea de riesgo o protector. Si es indiferente no me interesa, ni siquiera hace falta calcularlo, pero sí si es un factor que incrementa el riesgo o disminuye el riesgo, esté asociado al evento o enfermedad. Entonces para eso hay que calcular este intervalo de confianza del 95%. También va a contestar la pregunta si esta medida de asociación obtenida, en este caso el RP, es estadísticamente significativo o no. Entonces, ¿cómo se calcula el intervalo de confianza del 95% para cualquier medida de asociación? Siempre de la misma forma. La fórmula, en este caso para el RP,
incluye una transformación que es el ln, o sea, el logaritmo natural de ese RP, más menos 1,96, porque siempre vamos a estar trabajando con la confianza del 95%, y multiplicado por el error estándar. ¿Qué es lo que va a variar? Justamente cómo se calcula ese error estándar en los distintos tipos de estudio. Y para determinada medida de asociación que se esté trabajando, o sea, el RP, el OR, el RR. Entonces, el test de hipótesis para cualquier tipo de estudio es siempre la misma, y es la misma que han visto en estadística. La hipótesis nula es siempre que no haya diferencia. En este caso, que no haya diferencia, ¿qué quiere decir? Que la razón de prevalencia es igual a 1. ¿Cuál es la hipótesis alternativa? Como en todo test estadístico, que el RP, la razón de prevalencia, es distinto de 1. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que uno quiere hacer cuando hace un estudio? Obtener diferencia estadística. ¿Por qué? Porque si no, quiere decir que el estudio puede haber estado mal hecho, hubo un muestreo, no alcanza, un número de animales que no alcanza a detectarse diferencias, puede significar muchas cosas. Uno siempre que quiere es rechazar la hipótesis nula, habrán visto en estadística. Siempre se quiere rechazar la hipótesis nula. Aceptar la alternativa, la hipótesis alternativa de cualquier test estadístico. Bueno, esta fórmula entonces del error estándar y cómo se calcula y la fórmula está todo en este material adicional que les decía al principio. Dice ahí ver, pueden no verlo, pero cuando hagan el práctico y no sepan cómo se calcula es porque no vieron, o sea, cómo se calcula el intervalo de confianza de la medida de asociación, es porque no vieron la fórmula. Así que mírenlo, ténganlo a mano cuando hagan los prácticos, porque si no, no van a entender nada, eso seguro. Y lo que sí hay que tener en cuenta, que también está todo el desarrollo en estas 9, 7 hojitas, con ejemplos, con interpretación y con los cálculos hechos, es que al aplicarse acá el logaritmo natural, se está transformando los números, se los pasa a una escala logarítmica. Entonces, lo que les pasa en los prácticos es que después dicen, uy, me dio 0, cualquier cosa les da. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que falta hacer es otro paso, que es la función inversa del logaritmo natural, que lo tienen ahí en la calculadora, que es la función e a la x, la exponencial. Bueno, eso todo en detalle está, como les digo, en este material adicional. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un factor está asociado al evento? Cuando se calcule el intervalo de confianza, es del 95% siempre, 1,96 va a ser siempre el z, y ese intervalo de confianza no incluya al 1. El 1 no está dentro de ese intervalo de confianza, o sea, el límite inferior y el límite superior. No está el 1. ¿Y por qué? Porque ahí justamente que se está haciendo rechazando esa hipótesis nula y aceptando la alternativa. Se dice que hay asociación o es estadísticamente significativo o este factor está asociado al evento. Si está asociado al evento, que quiere decir que es un factor importante que tiene influencia en la aparición del evento, sea protector o sea de riesgo. Bueno, fíjense acá en el primer ejemplo, el límite inferior es de 1,36 y va a 5,15, mientras que el de abajo va de 0,12 a lo mismo, 5,15. Bueno, el intervalo de confianza, o lo que sería el factor, de este caso de este RP, o sea, no este RP, sino el RP poblacional, que es lo que se está estimando. El RP ya lo estimamos, ya lo calcularon, y en base a ese RP calculan el intervalo de confianza del 95%.
¿eh? Entonces ahí, en este primer ejemplo, se dice que este factor está asociado al evento, mientras que el de abajo no está asociado al evento. Y esto es todo lo mismo para todos los estudios epidemiológicos. Vuelvo a repetir que va a ir cambiando la medida de asociación y cómo se calcula el error estándar. Bueno, hay otra pregunta que es ¿qué proporción del riesgo en los expuestos se atribuye a la exposición? Y eso entonces se contesta con el cálculo de la medida de efecto, que es una resta. En este caso vamos a ver la diferencia de prevalencia, el DP, prevalencia de la enfermedad en los expuestos, menos la prevalencia de la enfermedad en los no expuestos. ¿Y qué se hace? Se resta, siempre que haya incremento en el riesgo en los expuestos, ¿no? Si no, no tiene absolutamente ningún gollete, ningún sentido calcularlo. Es más, si lo calculan está mal. Y si lo calculan bien, les va a dar un número negativo. Y eso quiere decir que están haciendo cualquier cosa. Bueno, en este caso entonces tenemos la prevalencia en el grupo expuestos, que es de 90%, la prevalencia en el grupo no expuestos del 40%, se resta prevalencia en la enfermedad, o sea, 90 menos 40 da y es igual al 50%. ¿Cómo se interpreta esto? Esto ya lo saben. Como que se observaron un 50% de, 50 casos prevalentes del evento, sea lo que sea, por cada 100 animales en el grupo expuesto al factor, que son atribuibles a la exposición al mismo factor. Vemos acá un ejemplo con no expuesto ni evento. Vamos a ver un caso más específico. Esto sí, el que hizo, los que hicieron los ejercicios de repaso tienen este problema. En un determinado momento les dice que calcule, relacione la prevalencia de las lesiones en las patas de los lechones de forma absoluta y relativa. Bueno, acá entonces es lo que el resultado, digamos. Tenemos la medida de frecuencia, que es la prevalencia. Acá se medían las lesiones en las patas de los lechones de distintas categorías de edad, en distintos galpones, bueno, no me acuerdo. Entre ellos había unos galpones que tenían piso metálico y otros que tenían piso de plástico. Se refiere a la trama justamente de este piso, protegido con plástico o no, ranurado, por supuesto, porque tiene que caer toda la materia fecal y el orín de los lechones. Se obtenían un 70% de prevalencia de lesiones en las patas en los lechones que estaban alojados en galpones con piso metálico, comparado a un 39,50% de prevalencia en los que estaban en galpones con piso de plástico. ¿Qué es lo que se ve acá? Bueno, que aparentemente el piso de plástico es bueno comparado al piso metálico en disminuir la prevalencia de las lesiones en las patas de los lechoncitos. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. Se resta, se hace la comparación absoluta, se obtiene la diferencia de prevalencia, que es igual a 30,5%, y entonces la interpretación es que se observaron 30 casos prevalentes de lesiones en las patas cada 100 lechones alojados en salas de maternidad con piso metálico que se atribuyen al piso metálico. Y eso es entonces la interpretación. ¿Cuánto hay del riesgo? ¿Cuánto sobra del riesgo de casos prevalentes de lesiones en las patas, en los lechones, que se atribuye a la exposición en el grupo expuesto? ¿Quién es el grupo expuesto en este caso?
pues los lechones que están ubicados en salas de maternidad con piso metálico. ¿Y debido a qué? Debido a que están en estas salas de maternidad con piso metálico. Eso entonces es la interpretación de la diferencia de prevalencia. Había otra pregunta que se refería a, bueno, cuáles son las recomendaciones que se debería dar, un veterinario debería dar al productor, y nos pasaba en cursos anteriores que los alumnos decían, bueno, saquen todo el piso de plástico, saquen todo el piso metálico, reemplace todo por piso de plástico, pero eso no es así tan fácil. Primero hay que ver cuál es el objetivo, si el productor, el dueño de estos establecimientos está dispuesto a decir, bueno, cambio todas las instalaciones, que no es fácil. Otra cosa más interesante sería hacer otro tipo de estudio, hacer un estudio de cohorte y ver los casos incidentes. Y entonces ahí sí, ir viendo los casos nuevos, justamente de lesiones en las patas, que a lo mejor el piso no tiene nada que ver, puede ser el hacinamiento, puede ser que están muertos de hambre los lechones y se mastican, puede ser otras cosas. Hacer sí un estudio de incidencia, por ejemplo, y ahí sí ver, antes de tomar la determinación, decir, no, cambiamos el piso. Piso metálico, chao, se va. Eso no es tan fácil. Así que bueno, esto entonces es lo que es la medida de efecto, la diferencia de prevalencia y los estudios de corte transversal tienen distintas ventajas, distintas desventajas. Las ventajas son que, se puede estimar, son estudios de prevalencia, se estima entonces la prevalencia de la enfermedad y también la proporción de expuestos y no expuestos. Las ventajas que tienen son que son rápidos, son fáciles de ejecutar, son baratos, se puede utilizar todos registros computarizados, PicChamp, DairyComp, lo que sea. Por supuesto no hay riesgo para los sujetos y sí permite estudiar muchas causas o asociaciones previas potenciales. Obviamente es un estudio, como decía al principio, descriptivo, que puede dar idea de hipótesis para después trabajar, como en este caso de los lechones y el piso plástico, el piso metálico, y profundizar, hacer otro tipo de estudio para tener una evidencia más concreta. No va a servir para enfermedades raras, por supuesto. Sí, ahí sirve más el próximo estudio, que es el de casos y controles, es más eficiente. Enfermedades de corta duración tampoco, porque estábamos trabajando con prevalencia. Controlar las variables puede llegar a ser incompleto, por supuesto no se va a poder estimar la incidencia, salvo una estimación con esa fórmula que prevalencia es igual a incidencia por la duración de la enfermedad, si se acuerdan. Y lo que sí, una grave desventaja es el tema de la secuencia temporal entre los factores y el evento, que no se puede detectar. Y en la secuencia temporal está justamente lo que se llama los criterios de causalidad de Bradford Hill, ya de 1965, viejos, donde uno de esos criterios de causalidad es justamente la evidencia temporal o la temporalidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la exposición sea previa al evento. Y acá en el estudio de corte transversal, como se miden las dos cosas al mismo tiempo, no se puede tener no se va a tener certeza. Esa secuencia temporal no existe, que el factor de riesgo antecede al comienzo del efecto que provoca. Son varios los criterios de causalidad, fuerza de la asociación, gradiente o lo que se llama un efecto dosis-respuesta, la consistencia, la coherencia, la analogía, la plausibilidad biológica, especificidad, evidencia experimental. Y ahí entonces ven, ahí tienen para ver en el Gordis, que está muy bien explicado con un ejemplo, estos criterios de causalidad. Y justamente los que cumplen mejor estos criterios son los estudios que vamos a ver al final, que en Gordis empieza al principio, que son los estudios experimentales, pero también tienen otras desventajas.
Y, por ejemplo, que no todo se puede hacer un experimento. ¿eh? Por ejemplo, yo no puedo decirle a usted, un grupo de ustedes fumen y ustedes no fumen. No se puede. O decir, usted va a chúpese, no sé, 200 cervezas y ustedes no, este grupo no, para ver el efecto del alcohol. Eso todo se hace con estudios observacionales. Bueno, y entonces la temporalidad es un problema para los estudios de corte transversal y es un problema también para el estudio que viene, que es el estudio de casos y controles.